Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Dios te bendiga ahí donde te encuentres, en tu pueblo, tu ciudad, en tu casa, en tu departamento, en tu finca, en tu país. ¿Por qué no? Quizás viajando, quizás de vacaciones. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te saluda tu amigo y hermano pastor Juan Antonio Cáceres desde la ciudad de Merlo, Buenos Aires, Argentina. Bienvenido una vez más al programa que Dios nos da para compartir con la amada audiencia. Espero que estés bien del otro lado, como quien te habla. Lucha habrá siempre, problemas siempre, pero no te detenga, sigue adelante. Nos acompañan a partir de este momento, desde aquí, desde la ciudad de Merlo, las siguientes radios: Radios Unidas Argentina, FM Play 97.7 de la ciudad de Esteban de Echeverría, FM 96.3 Radio Sin Frontera en vivo de la ciudad de Chivilcoy, La Última Trompeta Online de la ciudad de General Pacheco, esto es Buenos Aires, FM 102.7 Radio del Pueblo, Pampa del Infierno, Chaco, Radio Maranata de la ciudad de Rosario, FM 101.9, FM 106.7 Fuente de Vida de la ciudad de Viedma, Río Negro, Argentina, FM 107.1 Detente, Jesús te espera de la ciudad de Alejandro Cor, esto es Buenos Aires, Radio Antú, FM 100.1 de la ciudad de Chorriaca, Neuquén, FM 95.9 Nueva de Paz, ciudad de 25 de Mayo, Buenos Aires. Bendito sea Dios, santo es su nombre. FM 95.1 Radio Filadelfia, Villa Ángela, Chaco. FM 94.7 Radio Santa Catalina de la ciudad de Jujuy, Argentina. Y creo que me estoy olvidando algunas radios, disculpen ustedes. Dios lo bendiga desde el exterior. También están FM 96.7 Cristo ya viene, Lautaro. Desde Houston, Estados Unidos, tenemos Estéreo Nuevo Amanecer, Sanidad y Liberación, Gratitud Betania, Amaneciendo con Cristo y Presencia de Dios. Desde la ciudad de Quetzal, Canal 100, Guatemala. La Radio Nueva Fe también nos están acompañando desde Misiones. Dios te bendiga ahí donde te encuentre. En todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama y busca al hombre. Dios llama y busca a la mujer. Bendito sea Dios en esta hora. Que la inmensa misericordia del Señor esté sobre tu vida y la mía. El Evangelio no es salvación para todos, sino salvación para los que creen. Para los demás es una sentencia. ¿Que creen en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Nunca debemos presionar a la gente, a las personas, a que tome una decisión, porque quizá lo podemos llevar a la condenación y no a la salvación. Deje que el Espíritu Santo le revele al Hijo a través del Padre. Deje que la hermosa persona del Espíritu Santo convenza de pecado, juicio y justicia. Dios te bendiga ahí donde está. Vayan buscando en el Nuevo Testamento, en la palabra como está escrito, las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Alabado sea Dios. Versículo 11 en adelante. El Evangelio no es el refugio de los fracasados, sino la fortaleza de los hombres y mujeres valientes. Alabado sea mi Señor, que también es tu Señor. Cristo, mi Rey, mi Señor, tuvo que ser condenado en un tribunal de hombres, pecadores, siendo mi Señor inocente, para que usted y quien te habla, siendo culpables, seamos absueltos, perdonados, levantados en el tribunal de Dios, en el tribunal del Padre, para seguir a Jesús. Vamos a orar a Dios para que la palabra, lo que vamos a hablar,
lo que voy a exponer ante mis amigos y hermanos sea de bendición. Si estás ahí en tu casa, ora. Si estás en tu viaje, ora. Si estás escuchando el programa, ora. Padre bueno, Padre del cielo, mi alma te alaba con todos los siervos y siervas, hermanos, amigos que están del otro lado, en todo habla hispana, en todas las radios que salen, tanto en la Argentina como en el exterior, como sea allá en Guayaquil también, como ser en Perú, como ser en Chile, en Uruguay, en México, en Guatemala, Señor, en Estados Unidos, tu palabra, Señor, que corra y sea glorificada. Señor, si hay alguien que está enfermo, pon tu mano sobre ellos y sánalo. Si hay alguien que está ahora con angustia y depresión, levántalos. Si hay alguien que ya no quiere seguir, anímalo, Señor, a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 15, el versículo 11 en adelante. También dijo el Señor, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor, bendito sea Dios en esta hora, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes que le había dado su padre, viviendo, bendito, perdidamente. Perdidamente. Quizá usted del otro lado ha desperdiciado los bienes del Señor. Quizá usted del otro lado está en quizás tomar una decisión. O me quedo en la casa de Dios o me voy a una provincia apartada. De todas las parábolas que el Señor Jesucristo relató, presentó, habló sobre el hijo pródigo, sea la que más ha conmovido a todo el género humano que la haya escuchado, leído o quizá recordada. Tal vez sea esta parábola la corona o flor de todas las parábolas que Jesús contó. En esta historia solo aparece en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas. No lo va a encontrar ni en Juan, ni en Marco, ni en Mateo. Solamente en Lucas. Y dice que en este capítulo, alabado sea Dios, observamos que tanto los escribas y fariseos murmuraban del Señor, murmuraban de la gracia de Dios, mientras que aquellos que estaban tenidos por grandes pecadores, entre ellos los recaudadores de impuestos, se acercaban a Jesús. Prostitutas, hombres fracasados, mujeres fracasadas, se acercaban a Jesús. Hoy, usted que está del otro lado, acérquese a Jesús. Y en esta oportunidad pronuncia el Señor 3 parábolas. En el mismo capítulo usted va a encontrar la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la tercera, la que estoy comentando con la amada audiencia. Estas parábolas han conmovido a muchas personas, tanto hombres como mujeres, para tener un encuentro con el Señor, para venir a los brazos del Señor. A lo largo de toda la historia del cristianismo, la parábola del hijo pródigo fue de bendición para muchas personas y hoy sigue siendo, y hoy es bendición para tu vida. En estas 3 parábolas el Señor muestra a los fariseos y escribas de aquel entonces que a pesar de todas sus recriminaciones, Él no quería dejar de manifestar su gracia y condenar la propia justicia de los fariseos y escribas. La acusación de los líderes religiosos judíos de aquel primer siglo era que Jesús compartía y comía con gente, pecadores, gente que necesitaban, pero para ellos no era apropiado que Jesús haga esto, porque según ellos no eran de Dios. La acusación de parte de judíos
fariseos y escribas, preparó, el escenario de estas tres parábolas, entre ellas la del hijo pródigo, en este caso el menor, en la que Jesús le enseña a las autoridades y a cada uno de nosotros hoy, en la actualidad, cómo Dios Padre trata con cada pecador. Jesús el Señor enseñó estas tres parábolas para corregir su parte de vista sobre el carácter y la hermosa naturaleza amorosa de nuestro Creador, de nuestro Dios. Es decir, cuál es su actitud hacia los perdidos, hacia los necesitados y quebrantados de corazón. Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos por el diablo, poner en libertad a aquellos que hoy quizás están encadenados, están en su lecho, están enfermos, están paralíticos espiritual, diría yo, y están ahí sin avanzar. Pero Jesús hoy viene a ti para restaurar tu vida, para levantarte. Cuando Jesús vio el modelo que los maestros de la ley de aquel entonces, tanto fariseos como escribas, le estaban enseñando a la gente, y el desprecio a cualquier persona que no era de su instituto bíblico, que no era de su club, que no era de su escuela, Jesús decidió contarle esta hermosa historia, estas tres historias, tanto de la oveja como de la moneda, como del hijo menor, para ilustrar el buen corazón de Dios hacia los marginados, hacia los perdidos y hacia los desamparados. Cada una de las parábolas concluye con regocijo y celebración, porque fue hallada la oveja, fue encontrada la moneda, bendito sea, y el hijo pródigo vuelve a la casa del padre. Dice que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, por ser amoroso, por ser bueno, por ser una persona honesta, reparte los bienes. Según la ley de aquel entonces, la ley de Moisés, la herencia del hijo menor era 1/3. Sin embargo, la de el mayor era 2/3. En la mayoría de los casos recibían la herencia al morir el padre, aunque algunas veces algunos padres optaban, mientras estaban con vida, en dividir su herencia y retirarse de la administración. Lo que no es correcto aquí quizás es que el hijo menor iniciara por propia voluntad de él la división de los bienes, porque no le correspondía. Había un padre y había un hermano mayor, pero aquí toma la iniciativa el hijo menor. Lo primero que usted puede observar aquí en Lucas 15, observamos que este joven, en su actitud exigente y de esta forma mostraba así la falta de respeto hacia su propio padre, de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de familia. El joven no pide amablemente su parte. Él carece, como cualquiera de nosotros, de toda gracia y tacto de elección de sus propias palabras. Él es exigente con su padre, sabiendo muchas veces que cualquier hijo, cualquier hija, es que su padre es bondadoso, que él no va a negar, sino que se lo va a dar. Dios te va a dar cuando es el momento y justo de lo que le estamos pidiendo. El joven le dice: dame mi parte de la herencia ahora. O sea, le pide ya. Ambos hijos estaban felices de que su padre dividiera su propiedad entre los dos. Inmediatamente el hijo menor liquidó sus bienes para obtener, ¿qué a cambio de eso? Dinero. Lo primero que tú y yo necesitamos entender es que este hijo
lo tenía todo en la casa del Padre. Bendito sea su nombre. El hijo menor tenía un padre que lo amaba como le ama a usted y me ama a mí. Que este padre se preocupaba por el bienestar de cada uno de ellos, también de nosotros. Nos percatamos cuando vemos que este padre amoroso, misericordioso, aunque triste en la actitud de su propio hijo, que decide darle porque le pide su herencia. Y una vez que éste lo tiene, en este caso el hijo menor, se va de la casa. La actitud del padre a partir de ese momento es que cada día esperaba el regreso de su propio hijo. Y cuando éste retorna a la casa del padre, él lo recibe con amor. Este joven no solo tenía un padre amoroso, sino un padre que tenía herencia, un padre próspero en cuanto a su economía. Él era dueño de tierras, dueño de animales, de sus siervos que trabajaban con él. El hijo tenía también autoridad, bendito sea su nombre, en la casa, y no sobre esa autoridad, también tenía autoridad este hijo menor sobre los siervos de su padre. Al ser su padre un hacendado, un hombre rico, el hijo también lo era. Si usted tiene un Dios rico, usted también por herencia tiene riquezas. Y también este hijo tenía poder para decirle a los siervos, haz esto, haz lo otro. Bendito sea Dios en esta hora. Pero ¿qué pasa una vez que él tiene lo que le pide a su padre? Él toma inmediatamente una actitud diferente. El hijo menor estaba quizás cansado de estar, de convivir en su casa con su padre, con su hermano mayor, con los siervos. Este joven se quería quizás salir de la cobertura del padre. Él quería experimentar un mundo fuera del gobierno del ojo de su propio padre. Observamos en las escrituras que el padre no discutió con él, ni trató de hacerle razonar, ni entender por qué te vas a ir, por qué vas a dejar la casa de tu padre, a ir a un mundo que tú no conoces, a un mundo que te van a tomar, quizás te van a sacar todo y lo poco que tú tienes. Hay lecciones que un padre no puede enseñar ni a un hijo ni a su hija. Deben ser divididas por ellos, por el dolor que le va a traer a estos hijos cuando sale de la protección del padre. Un buen maestro para un hijo y una hija que se va de la casa del padre, de la iglesia del Señor, es el dolor. Dios muchas veces te puede traer por tu enfermedad de vuelta. Te puede traer a la casa de tu padre porque malgastaste todo. Te puede traer por el dolor, pero te puedo asegurar que Dios te va a traer de vuelta. Sea en la buena o en la mala, te va a volver a traer. Alabado sea Dios. No podemos proteger a nuestros hijos de las lecciones del mundo, de las lecciones de la vida, que solo el dolor puede enseñarle a tu hijo y a tu hija. Los jóvenes han aprendido a confiar en los padres para todo tipo de cosas, pero algunas lecciones solo la van a obtener cuando ellos se responsabilicen de las consecuencias de sus propios errores, de sus propios fracasos y de sus resultados. En algún momento, en cada hogar, los jóvenes deben ser liberados del nido para volar por su propia cuenta. Los años de adolescencia
deberían ser muchas veces años de enseñanza y preparación para que cuando nuestros hijos se vayan, sean autosuficientes. El menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y así sucedió. En ese hogar feliz, donde había de todo, donde lo que en este mundo podría desear el corazón del hombre, había amor, había alegría, había compañerismo, había comodidades, había de todo. Todo lo que un hombre y una mujer desea, había en la casa del Padre. Pero el hijo menor tomó la decisión más extraña que le puede pasar a un ser humano. Él dijo para sí: estoy cansado de la disciplina de mi padre. Ya no me gusta estar en esta casa. No me gusta más estar en la iglesia. Me gustaría despegar, salir de acá, despegar mis alas. Y he mirado otros pastos lejos por largo tiempo y me gustó. Los pastos de los vecinos, los pastos de otro campo. Y me parece a mí que es mucho mejor que el propio pasto que tengo en mi casa. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo más verde, no así donde estoy en mi propia casa. Desde su hogar aquel joven miró hacia el exterior y dijo: si solamente pudiera salir fuera e irme lo más lejos posible, sería algo maravilloso. Ya no le agradaba estar en la iglesia, ya no le agradaba más estar en su casa. No le gustaba quedarse ni con su padre, ni con sus sirvientes, ni con su hermano menor. Quizás discutió, no lo dudo, con su padre, con su hermano. Quizás se cruzaron de palabra. Se perdió esa relación que había de compañerismo que poseía el hijo con el padre. A veces se pierde esa comunión con el Señor, porque estamos mirando el exterior, estamos mirando otro pasto que el enemigo te hace ver, que quizás son más lindos de lo que tú tienes en tu propia casa. Su padre, como es amoroso, misericordioso y no te va a juzgar, le entregó su parte, la parte que le correspondía. Y el hijo menor salió con sus bolsillitos llenos de dinero, dinero por el cual él no había trabajado, él no había adquirido esa riqueza, él no había conseguido por sí mismo ese dinero. Todo lo que este joven había recibido le había sido dado por su propio padre. A veces tú no tienes nada, pero el Padre te da todo. Usted no trabaja, pero el Padre tiene misericordia y te lo da como me lo da a mí. El dinero que había obtenido no era por su capacidad, bendito sea su nombre, o por su inteligencia, o porque había trabajado en el campo arduamente, de ninguna manera. Él lo recibió porque el Padre se lo dio. Hasta aquí venimos bien para la gloria de Dios. Él tenía todo, pero él escogió irse. Se fue, se marchó a un país, como dice la Escritura, un país lejano. Ahora ya este joven se encuentra fuera de la casa del Padre, en una provincia apartada, con todo el dinero que él no había trabajado ni lo había adquirido. Fue porque Dios le dio. Él enseguida empezó a conseguir amigos y amigas, dispuestos a acompañarle mientras él tenía el dinero. Estaba en todo momento a su lado mientras existía el dinero. Por un tiempo temporal, él vivió al máximo de los placeres que el mundo te puede dar. El mundo te da muchos placeres. Él lo vivió al máximo. Bendito sea Dios. Se revolcó en todo lo que este mundo te puede dar. Desobediencia, pecados, mujeres, juego, todo lo que usted
puede imaginarse. Él vivió perdidamente, pero empezó a desperdiciar los bienes que el Padre le había dado. Yo no sé cuál desperdicio has hecho de lo que Dios te da, pero Jeremías dice así: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, detenete y preguntad, ¿qué he perdido de lo que Dios me dio? Volvete al Señor, vuélvete con lo que Dios te dio y trabaja para Él. Cuando todo lo hubo malgastado, está escrito en la palabra de Dios. Dice la Escritura que vino un gran hambre en aquella lejana provincia. ¿Y qué le va a pasar a este joven? Le comenzó a faltarle porque ya la gastó todo. Los amigos se fueron, ya está. No hay amistad. La amistad hay mientras hay dinero. Una vez que se te acaba el dinero, ya no existe ni la familia ni el amigo. No solo que él se encontró en esta mala situación financiera, sino que en esa provincia estaba atravesando una gran crisis, diría yo, financiera, económica. Había hambre en la provincia desde que él pensó que aquellos pastos eran más verdes. De repente esos pastos se secaron. Él vio que las personas a su alrededor sufrían hambre. Lo cierto es que no se atrevió él en el primer momento a regresar a la casa del Padre, regresar a su casa. No debía regresar. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces es astuto. Te va a poner vergüenza, van a decir que dirán, y etcétera, etcétera. Entonces él no quería regresar. Él tenía temor en volver. Pero si hubo temor, fue por un leve tiempo. Dios va a hacer algo en esa vida para que vuelva. Él va a hacer algo en ti para que hoy usted se vuelva a Él. Él recurrió, a sus amigos que le acompañaron cuando tenía dinero. Obviamente le dieron la espalda. Aquellos que parecían estar dispuestos a prestarle ayuda, prestarle dinero, darle de comer, nada, desaparecieron. Aquellos mismos que él había invitado a banquetes, manjares, y él pagaba obviamente todo lo que se gastaba, no hubo amistad, se fueron. Él pidió, como pedimos cualquiera de nosotros, porque somos humanos, somos personas, pero conseguimos obviamente un rechazo. Empezó a buscar trabajo, no lo consiguió y los días iban pasando. Todas las puertas se iban cerrando. Quizá usted se fue de la casa del Padre y se le empezaron a cerrar las puertas. Pero hay una puerta que todavía está abierta y esa puerta es Jesús. Él está llamando. Venga a Él. Después de recorrer toda una lista de amigos que él tenía y obviamente recibe los rechazos, llega a la conclusión que no tenía verdaderos amigos. Es obvio, el amigo hay uno solo, se llama Jesús. No lo vas a encontrar ni en tu familia, ni en tu trabajo, y me atrevo a decirte que en la propia iglesia de Jesús tampoco vas a encontrar amigos, porque todo en algún momento te van a dar la espalda. Pero hay un amigo que no te va a dar la espalda, se llama Jesús. Y él empezó a buscar algo para llenar su vientre, tratando de conseguir un trabajo que no lo consiguió. Sí consiguió más adelante en un lugar donde se criaba cerdo. Un hombre criaba cerdo y él fue y le pide trabajo. Y este le dice, mira, no tengo dinero, pero ahí tenés para alimentar a los cerdos con algarroba. Si te gusta, dale para adelante. Y dice que este hombre le da trabajo y él veía cómo los cerdos comían esas algarrobas, pero dice las escrituras que nadie le daba. Cuando Jesús
dijo que este joven deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Dice que los escribas y fariseos que estaban escuchando esta parábola, dice, no pudieron evitar una mueca, algo como que no le gustó a ellos, una repugnancia, porque un judío no podía caer en lo más bajo que era eso, que un propio judío se revuelque con los cerdos. Para empezar, como pueblo de Israel, como hebreo, no tenían contacto con los cerdos. Según la ley de Moisés, ellos quedaban excluidos, pero rebajarse a un punto y estar viviendo con los cerdos era para los judíos inconcebible, era repugnante. Por eso Jesús le estaba contando esa historia. Para los judíos era una imagen que este hombre había llegado al punto más bajo de su vida. Realmente él había tocado, me refiero al hijo pródigo, al joven, al menor, tocado fondo. Alguien diría o pensaría, este es un pecador que no se va a salvar. Esto no es la imagen que refleja esta historia. Este no era un pecador que necesitaba la salvación. Cuando el hijo menor estaba en su casa con su padre, viviendo, disfrutando de aquella relación familiar, de compañerismo, era un hijo en la casa. Cuando se fue al país lejano, a esa provincia apartada, y se fue y malgastó todo el dinero que su padre le había dado, por el cual él obviamente no trabajó, él aún seguía siendo el hijo. El padre nunca cuestionó esa relación. Cuando este joven menor en esa provincia, entre los cerdos, cayó tan bajo que él llegó a tocar fondo, viviendo y alimentándose con los cerdos, él era y seguía siendo el mismo hijo. En esta hermosa historia contada por mi Señor Jesús, nunca hubo dudas acerca si este joven era o no era aquel hijo extraviado de la casa del Padre. Él fue hijo o fue una hija durante toda aquella aventura, todo aquel malgasto que hizo este joven. Él siguió siendo su hijo. Alguien de los oyentes quizás podría decir o podría pensar, este no es del Evangelio, pero sí lo es. Tú y yo, usted y yo, debemos entender cuál es el énfasis principal de esta parábola. La parábola, la historia, no explica cómo un pecador se salva, pero sí revela el corazón de un Padre amoroso, de un Padre misericordioso, que no solo salvará a un pecador perdido, sino que va a recoger en su casa a su hijo que se fue de su casa, que fue y malgastó todos los bienes, todos los talentos que tu padre un día te dio. Dice el versículo 17, que volviendo en sí, dijo este joven, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Prestemos atención en esta frase. Volvió en sí. El pecado muchas veces produce un efecto terrible en cada uno de nosotros. Nos hace ver muchas veces un mundo desde un punto de vista falso. Nos vemos a nosotros mismos bajo una luz equivocada. Cuando usted y yo nos encontramos muchas veces bajo la influencia del pecado, de la desobediencia, no vemos correctamente.
Cuando este hijo estaba en su casa, recordemos, él miraba hacia el exterior, miraba hacia afuera, en dirección a una provincia apartada. Todo a él le parecía hermoso, le parecía bueno. Los pastos eran más verdes, las diversiones eran más atractivas de lo que podía encontrar en su propia casa. Bendito sea Dios, pero como está escrito, o como está escrito en las escrituras, él se volvió en sí. Lo primero que hizo fue este joven, y que lo que muchas veces usted y yo debemos hacer es razonar, usar la inteligencia. Pensó algo así este joven: yo soy un hijo de mi padre, y aquí me encuentro lejos de la casa del Padre, lejos de la iglesia, en una provincia apartada, viviendo en una posigla, en un chiquero con los cerdos. Y en casa de mi padre, los trabajadores viven mejor que yo, que soy su propio hijo. Por fin este joven recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré. Fíjese que en las escrituras siempre Jesús le dice: joven, levántate. A ti te digo, levántate. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. A la mujer que estaba encorvada en la sinagoga ese día le dijo: levántate y acércate. Acá le dice lo contrario. Este joven dice: me levantaré. En otras palabras, a ti te digo, hombre, mujer, joven, anciano, levántate y ven al Padre. Él dice: me levantaré y volveré a mi Padre, y le diré: Padre, he desobedecido, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí es donde usted y yo debemos considerar que esta decisión no es para cualquiera, es solo para hombres y mujeres valientes, porque esta decisión que usted va a hacer involucra humillación. ¿Hacia quién? Hacia su padre, y reconocer que le fue mal en ese días que usted se alejó, en esos meses que lleva alejado, en esos años que se lleva alejado de la iglesia del Señor. Por eso es para valiente, es para hombre valiente, es para mujer valiente humillarse y volver a la casa del Padre. Imaginemos por un momento los pensamientos que estaban ahí rodeando al maestro. Pensaban, quizá él sabía que este joven sabía que él no tenía derecho a nada. Él sabía que debía enfrentarse a vergüenza, a desprecio. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán ahí en mi ciudad? ¿Qué dirán en la iglesia si vuelvo? ¿Qué van a decir? Van a estar contentos, van a estar regocijados. En los cielos va a haber gozo. Los ángeles van a estar de fiesta porque usted vuelve a la casa del Padre. Alabado sea Dios. Y él decía: ¿qué pensarán de mí los siervos de mi Padre? Que fui un fracasado. Mi hermano mayor se burlará. Papá me va a reprender, me va a amonestar, me va a poner en disciplina, porque malgasté todo lo que él me había dado. Es obvio, se puede enojar el padre, pero aquí no pasa. Y él quizás piensa: no volveré, mejor, no, me quedo donde estoy, para hacer vergüenza de muchos, no. Pero en el ámbito espiritual, muchas veces sucede algo parecido. Cuando un hijo, una hija de Dios se va lejos de la casa del Padre, se va lejos de los cielos, y no, muchas veces no quiere volver. Esa hija y ese hijo va lejos del Padre y malgasta todo lo que Dios le había dado en su momento. Pero él tomó una decisión. Él dijo: no importa lo que digan,
no importa lo que piense, voy a volver. No importa si se burlan en la iglesia, en el templo, voy a volver. No importa si me miran con otros ojos, voy a volver. Usted quizás piense, el ministro, el pastor, me va a disciplinar, me va a decir, me va a llamar, etcétera, etcétera. No. Entonces, con todos esos pensamientos que usted tiene, lo más lógico es que usted no quiere volver. Pero él dijo para sí, regresaré a la casa del Padre. El diablo también quizás te ponga tropiezos, mentira, en tu mente, en tu corazón, para que usted no vuelva. Pero usted, antes de verse derrotado por su vergüenza, por lo que dirán, usted tome valor y diga, volveré, volveré, volveré a la casa del Padre. Volveré a tener una relación con mi Padre. Dios es tu Padre. Él quiere que usted, varón, usted, mujer, vuelva. Alabado sea Dios. Vuelva porque mi Señor te está esperando. Y es así que cuando este joven tocó fondo, fue la única manera en que él pudo elevar su mirada hacia el cielo. El hijo menor comenzó a examinar, su vida. Reflexionó cómo él había logrado llegar a esa posición. A veces cuando te vas de la casa de Dios, vas a tocar fondo, vas a pasar por lo peor, pero lo peor, en ese dolor, Dios te está procesando. En ese dolor es cuando Dios está trabajando para que vuelva. En esa hambruna de la palabra de Dios, Dios está trabajando para que vuelva a comer de los pastos más verdes. La reflexión no significa el arrepentimiento. Si la reflexión y la convicción te va a llevar al arrepentimiento. El hijo menor hizo algo que muchos de nosotros debería hacer hoy, un inventario moral de cómo estamos hoy delante del Padre. Tú y yo no podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas hasta que uno se vea completamente y moralmente abatido de una condición quizás inútil. A veces pasa, a veces ocurre que no valoramos, no tomamos en cuenta lo que, bendito sea su nombre, al Señor. Ni lo valoramos, ni lo tenemos en cuenta a nuestro Padre. Hasta que lleguemos a un estado muchas veces de quebrantamiento. El arrepentimiento no solo es sentir lástima por el pecado de uno, sino es cambiar mi mente, mi corazón, bendito sea su nombre, en una dirección hacia el Padre, en una dirección hacia la vida. Si la persona no se encamina hacia la casa del Padre a regresar, simplemente está bajo muchas veces de convicción de qué, de sentimientos de corazón. A Dios no le gustan los sentimientos. A Dios le gusta un cambio radical, un cambio donde usted pone primero a Dios en su mente, en su corazón. Bendito sea su nombre. Y este joven toma esa decisión de volverse, siendo quizás un jornalero más en el campo junto al Padre. Y se levantó y vino a su padre, dice el versículo 20. Ahí describe el arrepentimiento. Para esto debe haber acciones, no solo de palabra, sino también voluntad, de hecho, por parte de cada persona que vuelve a la casa del Padre. Si realmente esa persona quiere tener un cambio, volverse a Dios. Hasta aquí, hasta este punto de esta parábola,
Todas las personas, bendito sea su nombre, que escucharon lo que el Señor relataba, estarían sorprendidos, diría yo, del nivel de vergüenza que este hijo menor le trajo a su propio padre, a su familia, a la aldea, a los vecinos, donde ahí vivían. La familia, a los que los conocían a este joven, se preguntarían cuál sería el castigo aceptable para el menor por su rebelión, por su sublevación. Todos los pensamientos, todas las sanciones habría estado seguramente en los fariseos, en los escribas, para que vayan sobre este joven. Bendito, ¿para qué? Para evitar así más adelante todo tipo de acciones que volvieran a suceder de nuevo. Pero en lugar de escuchar la condenación tan esperada que querían escuchar los que estaban ahí, las palabras de Jesús conmocionó hasta las médulas, diría yo. Dice las Escrituras que cuando estaba lejos, lo vio su padre y movido a misericordia, ¿qué hizo este padre? Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Este padre es una imagen de nuestro Padre Dios. Bendito sea su nombre. Es una imagen del Dios Padre muy lejos de su casa. Él dejó su trono, su reino, su gloria, para venir en busca de ¿qué? De los perdidos. Muy lejos dejó su gloria, su casa, esperando aquí en la tierra y viniendo a buscar que cada hijo, cada hija se vuelva a él, se vuelva a la casa del Padre. Dice las Escrituras que cuando estaba lejos, el hijo menor, el Padre lo vio y fue movido a misericordia. Buscando el Padre siempre nos buscará. ¿Qué hombre de ustedes, qué mujer de ustedes, teniendo 100 ovejas, se extravía una, no dejará las 99 en el desierto y va a ir a buscar esa oveja descarriada, esa oveja perdida hasta encontrarla? ¿O qué mujer o qué hombre que teniendo 10 dracmas se pierde una, no va a encender su lámpara, la luz, y va a barrer su casa buscando con mucho cuidado, con mucha diligencia, hasta encontrarla? Así dice el Señor, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de mi Padre por un pecador que se arrepiente. No hubo enojo de parte del Padre por el pecado de este hijo menor. No hubo enojo de parte de Dios por este hijo de desobediencia. Cuando este Padre amoroso vio a su hijo lejos, a la distancia, la única emoción que tuvo el Padre fue que la compasión. Hay un Padre hoy que tiene compasión por ti. Él tiene amor por ti, tiene misericordia por ti. Bendito sea su nombre. Él te está esperando con los brazos abiertos. No nos olvidemos que cuando un hijo, una hija se va, el padre sufre mucho porque su hija se ha ido de la protección del papá. Y cuando está lejos, lo único que hace es salir cada instante, salir por la mañana, salir por la tarde y mirar si vuelve esa hija, si vuelve ese hijo, para que cuando vuelva, matar el mejor becerro, el más gordo, hacer fiesta, quitarle esa ropa que trae de inmundicia y vestirle con ropas viles, vestirle con ropa de lino fino, ponerle un collar, besarle, ponerle sandalias nuevas. Así es el Padre contigo y conmigo. Si estás lejos de la casa del Padre para esta hora, vuelve. Tu papá te está esperando.
Él no te va a reprochar, todo lo contrario, Él te ama. Él te va a vestir, te va a cambiar esa ropa fea, esa ropa andrajosa que tenés, esa ropa malolienta, y te va a vestir con ropas de lino fino, te va a poner el mejor perfume, te va a ungir, te va a poner sandalias nuevas, te va a poner un collar nuevo. Vuelve a la casa del Padre, vuelve como hizo este hijo pródigo, vuelve varón, vuelve mujer. Padre, esta es tu palabra, hasta aquí me da por el tiempo, Señor. Si hay algún hijo pródigo que hoy ha escuchado tu mensaje o alguna hijo pródiga, que se vuelva a ti, vuelve a la protección de las alas del Omnipotente, vuélvete a la roca, vuélvete a aquel que es tu galardón, vuélvete a Jesús. Hay una puerta que está abierta, todas quizás se te han cerrado, pero esta está abierta. Gracias, Señor, por aquellos que han escuchado tu palabra. Te pido por ello que tu Espíritu Santo lo regrese a la casa del Padre, lo haga volver en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Los invito a aquellos amigos hermanos de la ciudad de Merlo, mañana a partir de las 18 horas en la calle José Luis Fray Beltrán y Magallanes, justo en la esquina, está la iglesia Ven Espíritu Santo. Te va a estar esperando quien te habla, los amigos, siervos y siervas, para compartir las glorias, alabanzas del Señor. Vuélvete a la casa del Padre. Vuélvete a tu casa, varón, mujer. El mundo te va a traer consecuencias horribles, pero en la casa del Padre están tus hermanos, están tu pastor, todos oran por ti, somos uno en Cristo. Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me vas a encontrar como Ven Espíritu Santo Iglesia, Pastor Juan Antonio Cáceres. Te invito a que te suscribas gratuitamente, dale a la campanita. Y si te gustó el mensaje para algún hijo pródigo, alguna hija pródiga, compártalo, para que la palabra de Dios no se detenga, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hasta aquí, buen sábado, buen domingo, buena semana.